Bien, vamos a esperar que entren más personas y ya continuamos. Quiero mostrarles pues estas recomendaciones que yo les acabo de plantear, eh, reforzarlas con un video que nos va a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que nos quiere decir con todo eso que yo les explico ahorita. Le estaba diciendo que todo esto lo tiene la norma técnica RETIL. Correcto, sí señora Sandra, gracias por tu comentario. Sí, ahí cuando tú estabas hablando se acabó el tiempo de sesión. La RETIL es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que rige para todo el país y lo reglamenta el Ministerio de Minas y Energía. Entonces ahí están todas las especificaciones, simbología, distancias, los Ajá, correcto. requerimientos de todas las instalaciones eléctricas, las distancias mínimas, los campos electromagnéticos, todo. Y Todo fíjate está ahí. Sandra, y todos que lo que está planteando el Ministerio de Minas y Energía es precisamente que ellos son los expertos, tienen conocimiento exactamente de qué es lo que se tiene que tener en cuenta. O sea, no puede estar una persona inmersa allí en eso si no tiene un conocimiento adecuado. Entonces, las personas que tienen el conocimiento son los expertos, los que tienen la experticia y que van a ayudar precisamente a dar como los protocolos, como el derrotero, el camino para poder tener una mejor condición laboral llena en la mayor parte del tiempo con toda la seguridad del mundo. Entonces, permíteme, voy a compartir este video con ustedes para que lo... Okay. ¿Ya lo están viendo, señoritas jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a escucharlo. Me dicen si tienen audio, por favor. Usted podría convertirse en la víctima de un choque eléctrico, o peor aún, de una electrocución. Este programa de entrenamiento para empleados le enseñará a mantenerse a salvo mientras trabaja con la electricidad. Dos maneras de protegerse son mantener un ambiente seguro y emplear prácticas de trabajo seguras. Un ambiente de trabajo libre de riesgos debe estar limpio y ordenado. Esta actividad diaria, llamada quehaceres domésticos, es responsabilidad de todo el personal. Abarca desde la disposición eficaz de herramientas y equipos hasta la limpieza y almacenamiento adecuados de equipos de protección personal, como lentes de seguridad, cascos, protectores de goma aislante, dispositivos de elevación o cinturones de seguridad. También se debe limpiar pronto cualquier líquido derramado y mantener el piso bien seco. Cualquier humedad, incluyendo ropa y herramientas mojadas, podría proveer una ruta de conducción y provocar un choque eléctrico mortal. Usted hasta podría convertirse en un conductor de electricidad solo por transpirar. Así que mantenga una toalla o un trapo a mano. Cuando trabaje al aire libre, entre si está lloviendo y séquese bien. Asegúrese de eliminar todo peligro atmosférico. Si el aire se encuentra cargado de polvo, partículas, gases o un exceso de oxígeno, una chispa cualquiera de un circuito eléctrico cargado podría provocar una explosión o comenzar un incendio. Podría ser necesario ventilar el área de trabajo para reducir la concentración de peligros atmosféricos. Otro peligro en el área de trabajo es la mala iluminación. Si no hubiera suficiente luz para trabajar con seguridad, coloque lámparas portátiles aprobadas. Su seguridad personal depende del mantenimiento y empleo adecuado de sus herramientas.
Las herramientas desgastadas, defectuosas o usadas con imprudencia son causa directa de muchos accidentes eléctricos. Antes de comenzar cualquier tarea, inspeccione sus herramientas. Asegúrese de que estén limpias y secas, ya que la grasa o los depósitos de carbono pueden actuar como conductores eléctricos. Las herramientas manuales deben tener manijas con doble aislamiento instaladas por el fabricante, pero no suponga que las herramientas aisladas son seguras para todas las tareas, en especial cuando podría tocar por accidente un circuito energizado o vivo. No use herramientas con rajaduras, cortes o grietas en el material aislante y nunca trate de aislar una herramienta en forma improvisada. Las herramientas eléctricas tienen que cumplir con las normas existentes, llevando cubiertas de doble aislamiento o un tercer cable conductor a tierra. Revise sus herramientas para asegurarse de que los protectores o guardas de seguridad están en su lugar y que los cables e interruptores no estén rotos ni tengan conexiones terminales sueltas. Vea que los cables de extensión sean del tamaño y capacidad adecuados para la herramienta en uso, ya que un cable sobrecargado podría provocar un incendio. Siempre use tomas conectadas a tierra y no la sobrecargue. Nunca quite el conductor a tierra de un enchufe triple para que quepa en una toma de pared de 2 puntas. Periódicamente, revise la seguridad y mantenimiento de otros equipos. Si necesita usar una escalera, use solo las de madera o de fibra de vidrio y no las de aluminio que conducen la electricidad. Los zapatos de goma aportan protección adicional, ya que no son conductores y no se resbalan. Use ropa adecuada para el trabajo. Al realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico, use un buen par de zapatos de seguridad con suelas y tacones aislados. Evite usar ropa muy suelta que podría engancharse en los equipos. Antes de comenzar a trabajar, abotone las mangas de su camisa y quítese la corbata o el pañuelo. Quítese todas las joyas, anillos y relojes metálicos. Algunos tipos de joyas, tales como las cadenas largas y los aretes, pueden engancharse en los equipos. Su anillo podría convertirlo en parte de un circuito eléctrico mortal, ya que el oro y la plata son conductores excelentes. Pero aunque no resulte lesionado, un cortocircuito a través de sus joyas podría arruinar delicados circuitos electrónicos. Otros buenos hábitos de seguridad son mantener el cabello largo bajo su casco y no usar cinturones con hebillas metálicas grandes, que también son buenos conductores. Puede usar los cinturones portaherramientas de los electricistas, pero la mayoría tiene piezas metálicas que pueden conducir la electricidad. Al trabajar en áreas muy reducidas, primero quítese el cinturón portaherramientas, ya que éstas podrían caer sobre los equipos en funcionamiento o sobre las conexiones eléctricas. Antes de realizar cualquier tarea, coloque un bloqueo y una etiqueta a cada dispositivo de desconexión, como interruptores y cortacircuitos, que podrían suministrar electricidad a circuitos y equipos. Si es imposible colocar un bloqueo, o si el empleador puede demostrar que solo una etiqueta proveería la misma seguridad que un bloqueo, entonces puede usar la etiqueta. Pero habría que tomar medidas adicionales, como eliminar uno o varios fusibles, bloquear un interruptor central o abrir un dispositivo adicional de desconexión. Del mismo modo, se permite usar un bloqueo sin una etiqueta bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando solo un circuito o un equipo necesita ser desconectado, cuando el periodo de desconexión no se extienda más allá del turno de trabajo y cuando los empleados que estarán expuestos durante el proceso de reconexión están familiarizados con el procedimiento. Todo bloqueo y etiqueta deben ser quitados por la persona que los colocó. Sin embargo, si esa persona estuviera ausente, los mismos pueden ser retirados por un trabajador calificado previamente designado para eso, bajo 2 condiciones. Que el empleador esté seguro de que el que colocó el bloqueo y la etiqueta está en verdad ausente, y que se informe a la persona que los colocó originalmente que estos fueron quitados. Sin duda, la mejor manera de proteger a los trabajadores de los peligros eléctricos mientras trabajan con piezas o equipos es la desconexión.
Pero a veces, al apagar un equipo, aumenta el peligro existente o aparecen otros. Por ejemplo, la interrupción de sistemas de apoyo vital o la desactivación de sistemas de alarmas de emergencia. Bajo estas y otras circunstancias, solo al personal calificado se le permite trabajar con equipos conectados. Una persona calificada es aquella que está familiarizada con las piezas y el manejo del equipo objeto del trabajo. Por ejemplo, un instalador de líneas calificado es un experto competente en la operación y colocación de líneas de transmisión, pero no necesariamente cumpliría con los requisitos calificativos para trabajar con transformadores u otros equipos eléctricos. Para ser considerado un trabajador eléctrico calificado, usted debe haber sido entrenado en el reconocimiento del peligro, las prácticas adecuadas de seguridad laboral y conocer a fondo el área de trabajo. Esté siempre completamente familiarizado con el equipo o sistema con el cual trabaja. Recuerde revisar todos los dispositivos de seguridad y no confíe a ciega en los aparatos internos de seguridad tales como los fusibles, los cortocircuitos o los enclavamientos preventivos. Jamás suponga que no existe el peligro del choque eléctrico solo porque el equipo se haya apagado, desconectado o bloqueado y marcado. Algunos tipos de equipos se alimentan de más de una fuente de energía y muchos circuitos almacenan cargas eléctricas mortales aunque estén desconectados. Al descargar el voltaje acumulado con tomas de tierra temporales, asegúrese de contar con un punto de contacto limpio con una toma a tierra principal. Luego, conecte con cuidado el otro extremo de la toma de tierra temporal al condensador para descargar el voltaje acumulado sin peligro. Nunca intente averiguar si sobra voltaje eléctrico en un circuito desconectado tocando el equipo. En cambio, consulte con el manual de servicio del fabricante el procedimiento indicado de descarga para el sistema particular que lo ocupa. Si tiene dudas, consulte con su supervisor. ¿Lo que hace siempre solo eso o tiene que hacer algo más? Que le hace un trabajo Para más? reconectar un equipo, primero Discúlpame, ¿cómo? ¿Qué comentario hiciste? Discúlpame. No se le escucha, ¿qué? ¿Me escuchan? Se cortó el video. No, es Sí, que yo, profe. no, es que yo lo pausé porque alguien hizo un comentario, ¿no? Es más bien que tiene alguien el micrófono abierto. Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí. Por favor, quien tenga el micrófono, el audio abierto, por favor, ciérrelo. Gracias. Pérez. inspeccione cada área Angie del Pérez. trabajo para asegurarse de que las herramientas, conexiones, tomas de tierra y demás dispositivos han sido apartados. Luego, advierta a sus colaboradores que se alejen del equipo. Quite el bloqueo y etiquetado. Y al final, asegúrese de que todo el personal esté alejado de cualquier peligro eléctrico. Si no está calificado para trabajar cerca de piezas expuestas energizadas o cables aéreos, manténgase al menos a 3 metros de esos equipos. El personal calificado, sin embargo, puede trabajar más cerca de los equipos energizados, dependiendo del voltaje. La distancia mínima de 3 metros debe ser implementada para todos los vehículos y equipos mecánicos. Se permite una excepción para los vehículos en tránsito cerca de cables protegidos por una barrera aislada o para los elevadores aéreos aislados, operados por personal calificado. Los podadores de árboles deben familiarizarse bien con la construcción y funcionamiento de los cables aéreos. Aunque un circuito esté cargado o no, mantener un ambiente laboral seguro y aplicar procedimientos laborales seguros le ayuda a evitar el peligro del choque eléctrico. Los accidentes son evitables. Haga su parte. Su seguridad depende de usted.
está este video antes de que se active otro. Okay. Bueno, eso tiene que ver con las recomendaciones que yo al inicio les había comentado y cómo se debe utilizar todo lo que tiene que ver con la parte de esos riesgos eléctricos. Y como lo decían a lo último, nosotros somos responsables de evitar cualquier tipo de riesgo de accidente de trabajo por estos riesgos eléctricos. Bien, ¿hay algún comentario al respecto? ¿O vamos bien? ¿Vamos claros? Sí, señor. Claro, Bien, profe. profe. Bien, Claro, ok. profe. Ok, listo. No veo que haya llegado Hugo. No está. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora. Permítanme. Bueno, ahora vamos a centrarnos en otro tipo de riesgo al interior de la organización y es el riesgo mecánico, ¿no? Acá en el riesgo mecánico tiene mucho que ver con los implementos más simples, más sencillos, hasta las herramientas o maquinarias pesadas, ¿no? Por eso se dice que los riesgos mecánicos contemplan todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas que pueden ocasionar accidentes laborales. Que esto puede ser por falta de mantenimiento preventivo y o correctivo, carencia de guardias de seguridad, es decir, de que no hay una información clara, en donde también pues salen a reducir muchas partes móviles y calientes, y ese tipo de situaciones, de circunstancias, son un riesgo mecánico. Lógicamente siempre nos van a estar hablando de la falta de herramientas de trabajo y los elementos de protección personal. O sea, el hecho de que nosotros tengamos esa dificultad o esa falla, esa ausencia de hacer las cosas correctamente porque no estamos utilizando las herramientas de trabajo adecuadas o tenemos los elementos de protección personal que no son, puede que estamos utilizando algunos elementos de protección, pero resulta que no son los adecuados para eso. Entonces, cuando hablamos nosotros de esos riesgos mecánicos, estamos hablando de riesgos generales como golpes, cortes, pinchazos, provocados por las propias herramientas, ¿sí? Hay lesiones oculares con proyección de partículas de objetos o herramientas, golpes por caída de herramientas, por eso hay una serie de indicaciones y de protocolos que siempre se tienen que seguir. O sea, yo no puedo colocar una herramienta pesada en una parte que no tiene seguridad y que la coloco por ahí porque pues no tengo tiempo de colocarla en el lugar que es, entonces eso se puede caer, le puede caer encima de la cabeza a alguien, ¿sí? Y eso pues lógicamente pues es un peligro para el trabajador. Las dolencias también debidas a sobreesfuerzos, gestos violentos, el incendio o explosión hacen también parte de estos riesgos generales. Unas causas asociadas a estos riesgos hace referencia al uso de herramientas en mal estado, a la deficiente calidad o herramientas que son inadecuadas para X tarea. Entonces, la utilización incorrecta, descuidada o inexperta, pues yo puedo tener unas condiciones de una maquinaria supremamente completa y toda esta cuestión, pero si yo no la sé utilizar, si yo soy una persona muy descuidada o le doy no soy inexperto en eso, pues lógicamente pues eso me va a acarrear accidentes laborales. Las herramientas mal conservadas o incorrectamente transportadas o almacenadas también, ¿no?
Acuérdese lo que decía al principio del video de los riesgos eléctricos, que todo tiene que estar aseado, todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar en su, eh, en su espacio, en su lugar, y estar muy bien almacenado o transportarlas de una manera adecuada. Todos los videos que vimos el viernes que tienen que ver con cómo se está transportando cierto tipo de elementos, eh, todos esos accidentes en el ambiente de trabajo fueron precisamente ocasionados por ese transporte inadecuado de elementos, ¿no? Y lo que nos dicen siempre, todos estos accidentes laborales se pueden evitar, los podemos prevenir. Entonces el comité paritario tiene que estar muy atento en esto, tiene que estar constantemente haciendo revisión, tiene que estar constantemente haciéndole supervisión a los trabajadores, tiene que estar constantemente capacitando a su gente, ¿sí? Pero fíjense que elementos tan pequeños que parecieran no tener ningún tipo de influencia negativa, pero sí lo tienen, causan muchos accidentes. Me refiero a los cuchillos, ¿sí? Cuando las hojas están desafiladas o melladas, cuando los mangos están sueltos o partidos o son demasiado cortos, cuando carecen de ese tipo de mangos como tal, ¿sí? Cuando se utilizan destornilladores como, cuando se utilizan esos cuchillos como destornillador o como palanca, ¿sí? Cuando se utiliza de una manera inadecuada, cuando se corta hacia el cuerpo, fíjense que es algo que a simple vista seguramente no puede ocasionar daños severos, pero teniendo en cuenta todos estos malos usos, seguramente va a sufrir unos accidentes supremamente severos y que lo puede lesionar de una manera muy severa también. Las tijeras, como elemento también que hace parte de un ambiente laboral, está haciendo referencia a que si también tiene los mangos cortos o agrietados, se utilizan a veces para golpear, las hojas están desafiladas, se trata de cortar láminas de un grosor impresionante con las tijeras, o se utilizan como punzón. Una serie de errores que pueden estar acarreando una serie de dificultades en los accidentes laborales, ¿sí? Otro tipo de riesgos asociados a estos elementos, guardar tijeras en los cajones de una manera inadecuada o colocarlos encima. Fíjense que colocar, por ejemplo, unas tijeras, colocarlos encima de un armario, o sea, jamás se debe colocar allá, nunca se debe colocar. Esto puede caer encima de nosotros o de algún compañero y, pues, lógicamente causarnos daño en nuestro organismo. No tirar a las papeleras materiales cortantes ni cigarrillos. Y tener, como lo decían en el video anterior, cuidado con las corbatas o pañuelos cuando uno está utilizando esas trituradoras de papel, ¿no? Porque pues es un riesgo que me haga daño a mí por estar utilizando corbatas en ese sitio de trabajo. Y es fundamental, vuelve y se repite, el orden y la limpieza en el ambiente de trabajo, ¿sí? En las oficinas, a veces cuando las puertas se abren hacia adentro, ¿sí? Las puertas, lo que a veces uno, como no tiene el control visual, uno abre la puerta, o son esas puertas que son como vaivén, y no sabemos quién viene al interior de la oficina y le estamos dando un portazo que le podemos hacer pegar en la cara o no sé, pero son situaciones que hacen parte de estos riesgos mecánicos, porque pues como te decía, en la definición de lo que hablamos nosotros de los riesgos mecánicos, son todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, ¿sí? Que pueden estar haciéndonos daño. Sistema de transmisión de fuerza, puntos de operación, partes móviles y salientes, las puertas con ese vaivén. Entonces, lógicamente, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay unas medidas como de corrección con respecto a estos riesgos, por ejemplo, golpes o cortes por objetos o herramientas, ¿no?
Dícese que no hay que utilizar materiales y equipos con riesgo de corte si no se conoce su forma de utilización. No cortar y respetar las protecciones que impiden el acceso a elementos móviles como las guillotinas, ventiladores, porque eso tiene que estar totalmente aislado. Así que vamos a ver un video que nos habla de eso exactamente. Mantener siempre en buen estado de limpieza y conservación las herramientas como los cuchillos, las tijeras y almacenarlas correctamente en cajones. ¿Sí? Todo este tipo de circunstancias que pareciera ser que no fueran importantes, lo son. De hecho, cuando uno está trabajando en el área de la salud, cuando las personas están utilizando jeringas, agujas, hay algo que se llama el guardián, que es de color rojo y está tapado con un orificio a la mitad en donde se aplican las inyecciones y la aguja que se utilizó es colocada en ese sector. Hay que colocarlo en ese sitio y no dejarla por ahí volando, pues porque estamos hablando de que estamos trabajando en un centro médico, en un hospital, en una clínica, en algún laboratorio de químicos, lo que sea, pues entonces podemos estar contagiándonos con algún tipo de bacteria o de virus y eso pues es peligrosísimo. Entonces hay que tener muy en cuenta de qué manera se tienen que almacenar los objetos que ya no están siendo utilizados o dónde se tiene que colocar. Todo tiene un protocolo, todo tiene un orden precisamente para evitar los accidentes laborales. Recoger los vidrios rotos con escobas y recogedor, jamás con las manos. Y depositarlos en contenedores distintos al resto de materiales inservibles. Es lo que yo les estaba comentando ahorita. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, el atrapamiento entre objetos o por objetos, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Estamos hablando que cuando hablamos de riesgos de atrapamiento por o entre objetos, estamos haciendo referencia a la aproximación que hay entre una máquina y otra, ¿sí? Porque puede estarnos causando daño. ¿Sí? Y lo que yo les comentaba ahorita, el atrapamiento con todo tipo de puertas, de vaivén, de ascensores, de montacargas, que pueden estarnos lesionando. Entonces, hay que tener algo muy claro y es que no debemos modificar ni mucho menos anular todas las protecciones proporcionadas por la persona que fabricó el elemento para así evitar que se puedan alcanzar las partes móviles, ¿no? Eso tiene una estructura en donde está protegida y eso hay que dejárselo, ¿sí? Para que la persona que fabricó esa herramienta no está presente, pues que nosotros sepamos de que eso hay que manejarlo, manipularlo con precaución. Realizar el ajuste y regulación de las máquinas. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, estábamos escuchando. Ok, gracias. Sí, profe, que el mantenimiento de las máquinas. Ok, gracias. Realizar el ajuste y regulación de las máquinas cuando estén paradas y desconectadas de la fuente de alimentación. Pero recuerden que hay que tener mucho cuidado con esa manera de desconectar, porque a veces hay maquinarias que guardan cierto tipo de voltaje. Entonces hay que estar muy seguro de qué manera se va a utilizar. ¿Sí? Respetar las señalizaciones de riesgo de atrapamiento en puertas, es decir, debe existir una serie de señalizaciones que nos indiquen cuál elemento está averiado o si vamos a pasar por este lado o por este sector, qué cuidado debemos de tener, ¿sí? Para poder nosotros evitar los riesgos de atrapamiento o de caída de elementos cortopunzantes o de maquinaria pesada. Si el ascensor lo están arreglando, pues lógicamente hay que colocar una señalización para que la gente no se vaya no ingrese al ascensor y pues termine haciéndose daño. ¿Sí? Como medidas preventivas, pues lógicamente hay que tener en cuenta hacer pausas periódicas para relajar lógicamente los ojos,
para descargar la tensión generada por la postura del mantenimiento. O sea, no es solamente el trabajo, simplemente que tenemos que, uno es consciente de que uno visualmente se agota, corporalmente o físicamente se está agotando, entonces hay que hacer esas pausas y eso lo recomienda lo relacionado con la higiene y la seguridad industrial. A tener actividades alternas siempre que sea posible, formar a los trabajadores para que puedan utilizar correctamente el equipo, el mobiliario. ¿Sí? Si nosotros hablamos de, perdónenme, heridas que se pueden estar causando por vidrios en escritorios, por ganchos de cosedoras, fíjense que son elementos supremamente sencillos, pero que pueden estar causando algún daño. Puede ser medianamente severo, no tan severo o altamente severo. Siempre trabajar con los elementos de trabajo, tener cuidado con si se utiliza la guillotina, el cortapapel, botellas, los frascos. Todo esto tiene que ver con cómo le está causando a las personas heridas y que pues la idea es que se puedan evitar. Ok, siempre debemos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que tener o hacernos como esta serie de preguntas. ¿Cuáles son los riesgos asociados al trabajo de oficina? ¿Cuáles son las características que debe reunir el equipamiento de trabajo en donde yo estoy laborando? ¿Cómo puedo yo mejorar la configuración, es decir, la organización de mi puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo chequear el nivel de cumplimiento de mi puesto de trabajo en cuanto a la normatividad vigente? Es decir, que todo esté organizado adecuadamente. Entonces, nos dan recomendaciones que conozcamos nosotros la oficina, identifiquemos las salidas, identifiquemos los peligros y tratar de controlarlos. Dispongamos de números de teléfono de emergencia, no sobrecarguen las instalaciones eléctricas ni sobrecarguemos nuestro espacio de trabajo porque eso nos puede causar daño. No almacenemos elementos de aseo con alimentos o con bebidas. Tratemos siempre de mantener los líquidos inflamables retirados de fuentes de calor. Nunca se suba sobre sillas para alcanzar objetos si estas sillas no son adecuadas o si tienen rodachines, eso puede generar lesiones muy severas. Mantenga los pasillos y las vías de circulación despejados. Guarde en sitios seguros elementos que puedan causar heridas. Si nosotros controlamos las fallas o a través de nuestras actitudes seguras, pero seguramente vamos a evitar incidentes y accidentes laborales que nos pueden estar afectando. ¿Preguntas al respecto? No, señor. Bueno, voy a compartir con ustedes, a ver, puedo, yo miro. Ok. Vamos a mirar, tenemos 6 minutos antes de que me retire la plataforma, pero quiero que miremos un poco es una encuesta que se para determinar el perfil sociodemográfico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el perfil sociodemográfico? Nosotros debemos saber las condiciones de vida de la persona que trabaja con nosotros, nosotros debemos saber qué edad tiene, si es soltero, si es casado. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Les permito, les voy a compartir esto. ¿La están viendo? Sí, profe. Okay. Sí, señor. Ok. Esa encuesta
para ayudarnos a conocer un poco de nuestro trabajador, ¿no? Esta encuesta hace parte de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? La edad, unos rangos de edad, el estado civil, si es soltero, si es casado, vive en unión libre. Es decir, toda esa información, aunque ustedes no lo crean, es muy importante para poder entender el nivel de compromiso de la persona, para entender un poco el comportamiento de la persona. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? El género masculino, número de personas a cargo, ¿sí? El nivel de escolaridad también es supremamente importante. Si vive, si la tenencia de vivienda es propia, arrendada. Recuerden que esto nos indica un poco, según la pirámide de Maslow, cómo la persona tiene asegurada esa parte de la vivienda, que le brinda seguridad y tranquilidad, que sabe a dónde llegar y sabe a dónde descansar en la noche, ¿sí? El uso del tiempo libre, si tiene otro trabajo, si tiene labores domésticas, recreación o deporte, todo esto es supremamente importante. ¿Cuál es el promedio de ingresos? Perdón, ¿cuál es el mínimo legal que es uno o más de 7 salarios? Antigüedad de la empresa. Esta parte de antigüedad de la empresa y antigüedad en el cargo actual es muy importante evaluarlo frecuentemente, porque es que resulta que la persona que lleva mucho tiempo en la empresa a veces no le gusta que le estén recordando lo que tiene que hacer, no acepta los cambios con facilidad. Entonces eso pues lleva lógicamente a que se genere conflictos, porque pues dicen, no, yo siempre he trabajado de la misma manera, yo siempre he hecho esto y no me ha pasado absolutamente nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso, esta pregunta número 9 es muy importante, lo mismo en la antigüedad que tiene en el cargo actual. O sea, son muy similares, pero nos da una luz de cómo es esta persona, de permeable o no para los cambios. Tipo de contratación que tiene la persona, ha participado en actividades de salud, consume bebidas alcohólicas, sí o no, lo hace de una forma semanal, mensual, quincenal, ocasional, ¿sí? Fuma, si lo hace o no, no sea que resulte fumando donde no tiene que fumar, y cuántos cigarrillos se fuma a diario, ¿sí? El promedio diario, cuánto sería. Y eso tiene que ver muchísimo pues, con la condición de salud del trabajador como tal. Acuérdense siempre que todo este tipo de encuestas tienen que tener consentimiento informado, porque pues, la protección de datos importantes personales es una ley que contempla la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. ¿Por qué se hace esto? Precisamente para que la persona o el que maneje esta información vaya a hacer una autorización, un uso inadecuado de este tipo de información. Si lo hacen de esa manera, pues la empresa o la persona que manipula la información puede terminar siendo demandada. Y otro aspecto importante a tener en cuenta, a ver si lo alcanzo a colocar, tiene que ver con esto. Estamos hablando de, ahora lo coloco ahorita, autorreporte de condiciones de salud del sistema osteomuscular, en este caso, ¿sí? La información que usted facilite en el presente formato será manejada con absoluta confidencialidad, lo que les estaba comentando ahorita. Entonces, acá nos está diciendo el tiempo que lleva trabajando en la empresa, el tiempo que está trabajando en el sector, mano dominante, la derecha, la izquierda, su tarea actual, rota por otras áreas de la compañía. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ha tenido algún tipo de dolor? Acuérdense que es una responsabilidad del trabajador estar informando de su condición de salud. Si se siente mal, si se siente mareos, con dolores de cabeza, siempre tiene que estar comentando eso, porque el supervisor no puede estar dentro del organismo
del trabajador. Entonces, eso es muy importante.